retrotraer los derechos de estas identidades todo lo que se pueda, ¿no? El discurso de Milei, perdón, casi me sale Trump, mira, el discurso de Milei en Davos evidentemente preanunciaba algo que querían anunciar ellos y es lo que han estado haciendo en las últimas horas. Lo escuchábamos, lo leíamos mejor a Cunio Libarona hace unos minutos confirmando que intentarán buscar justamente eso, ¿no? Y María Rashid está en línea en este momento con nosotros. María, ¿qué tal? Marco Cittadini aquí en Radio 10 te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, hay un escenario que se torna cada vez más complejo, ¿no? En este sentido que mencionábamos. La verdad es que sí, nosotros estamos viendo con mucha preocupación todas estas declaraciones, no solamente la del presidente en Davos, sino sus declaraciones en las redes, lo que dijo ayer el jefe de gabinete de ministros de la Nación. Para empezar, las expresiones en Davos y en las redes sociales del presidente de la Nación son un compilado de delitos, amenazas y vulneraciones de derechos para las mujeres, para las diversidades, para quienes luchan por cuidar el medio ambiente, para quienes luchan por los derechos de los trabajadores, para quienes luchan contra el racismo, porque en definitiva lo que él llama ideología woke es eso, son los movimientos sociales que luchan por estos derechos. A eso le llama ideología woke y dice que es un cáncer que hay que extirpar, literalmente. Sí. A quienes él considera zurdos, además de insultarnos, nos dice que nos va a ir a buscar hasta la esquina de... Hasta el confín del mundo, sí. Sí, y bueno, él considera zurdo a, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, así que me imagino que hay un montón de gente a la izquierda de eso. Claro, claro. La verdad es que es un compilado de insultos, de agresiones, de violencias, de delitos, porque estos configuran amenazas, incitación al odio, discriminación, y por eso presentamos la denuncia penal. Nos parece que la justicia tiene que poner un límite a esto. Y además también presentamos un habeas corpus preventivo porque son amenazas concretas para defensores de los derechos humanos en Argentina. Claro. Ahí te hago una pregunta que está relacionada directamente con, bueno, veremos efectivamente con qué todo esto se avanza, pero como vos bien decías, ni bien lo dice el presidente ya está cometiendo un delito, ¿no? Porque obviamente en el decir hay un hacer inevitable. Pero te quiero preguntar por la habilitación social que implica esta agresión por parte de distintos dirigentes de la Libertad Avanza, porque no es solo el presidente, digo, en función de lo que luego pueda pasar en las calles de cualquier ciudad de la Argentina con alguien que forma parte de alguno de los grupos a los que claramente Milei atacó, ¿no? Hay un correlato entre la violencia simbólica que implica la del presidente y lo que después pasa en las calles. Sí, por supuesto, los discursos de odio siempre se traducen después en hechos de odio y conductas de odio y de violencia, ¿no? Eso es así. Pero creo que esto de cuando hablamos de habilitación de la sociedad, yo ahí considero, y no solamente lo considero yo, sino que ya hay estudios de la Universidad de San Andrés, etcétera, que acá no es que la sociedad ha cambiado su opinión respecto de todos estos temas. Acá hay un sector minoritario de la sociedad que, si bien hay un sector mayoritario que lo votó a pesar de estos temas. Y hay un sector minoritario de la sociedad que hoy se siente legitimado y avalado para expresar esta violencia. Claro. Pero sigue siendo minoritario. Por supuesto que está más presente y se expresa en las redes, se expresa en la calle, se expresa con hechos de discriminación, con discursos de odio, pero es un sector minoritario que hoy está profundamente avalado por estos discursos de odio que vienen además de un sector de poder como es un gobierno nacional, ¿no? Sí. Vos mencionabas, y ahora por ahí lo compartimos al final de la nota, lo que decía el jefe de gabinete Guillermo Francos. Eso también es de bastante gravedad, ¿no? Porque digo, llama básicamente a que no haya ningún tipo de demostración de cariño por parte de alguien que no sea heterosexual. Exactamente, y además tiene un antecedente muy concreto, que es las leyes contra la propaganda homosexual o la propaganda gay ya existen en algunos lugares del mundo, como por ejemplo en Rusia.
Hoy tenemos en Argentina decenas de refugiados y refugiadas de Rusia que vinieron a nuestro país producto de esas leyes. Cuando hablan de la propaganda homosexual, la difusión de la homosexualidad, etcétera, lo que se refieren es que las personas no solamente no puedan expresar ningún tipo de cariño entre personas del mismo sexo, sino es una persecución a las personas de diversidad en sí y a las familias de la diversidad también. Hay parejas que han venido con hijos por temor a que le quiten a sus hijos en Rusia, por ejemplo. Y esto tiene que ver con estas leyes que se llaman nada más y nada menos que ley de propaganda homosexual en Rusia. Y esas fueron las palabras utilizadas por el jefe de gabinete de ministros de la Nación, ¿no? Claro. Raro, ¿no? Ellos están anti-Rusia en lo que hace la guerra con Ucrania y sin embargo en estas cosas no parece que no les importara, ¿no? Utilizan las mismas expresiones y lo que apuntan es a lo mismo, ¿no? Es a que no se vea y que no exista la diversidad concretamente. María, gracias. Pero hacen, perdón, ¿no? Hacen todo. O sea, cuando hablan de libertad, ¿a qué libertad se refieren? Claro. ¿A la libertad de las mujeres, de las diversidades, de las personas en general? No, se refieren a la libertad para discriminar, a la libertad para ejercer violencia, a la libertad para amenazar, claro, que es exactamente lo que está haciendo el presidente de la Nación. Tenés, sabés, conocés experiencias y además seguramente tenés relación con muchos activistas, muchos y muchas activistas en Brasil. ¿Se parece un poco a esa campaña de Bolsonaro cuando todavía era candidato, después del asesinato de Daniele Franco, y todo lo que sucedió durante su gobierno? ¿Esto? Se parece mucho y de hecho tengo muchos compañeros, activistas de Brasil y de Argentina que vivían en Brasil en ese momento, que tuvieron que exiliarse en ese momento, durante la presidencia de Bolsonaro. ¿Imaginás un escenario parecido acá? No lo descarto, lamentablemente. María, gracias por estos minutos que nos has brindado. No, gracias a ustedes. Que estés muy bien. María Raggi, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, diputada.